¿Sabía usted que en los tiempos de la colonia, por ley, el nacimiento de un pueblo estaba muy vinculado al de una iglesia? Mire, si quiere ser testigo de los tiempos, acompáñeme porque hoy conoceremos la historia de las iglesias más antiguas de la ciudad de Holguín. El testimonio de la visita pastoral del obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz a Holguín, en fecha tan lejana como 1756, refiere respecto a la fundación del poblado. Primero fue la parroquia y luego los bojíos, así, bojíos. Pero si queremos validar esa parte de nuestra historia, mejor contemos con la presencia del investigador César Hidalgo. Bienvenido. ¿Qué tal? Todo muy bien, César. Háblame precisamente sobre eso, sobre la relación entre parroquia y pueblo en aquella época. Era absoluta. Por leyes de la corona española, si se quería tener un pueblo, primero había que trazar una plaza y en esa plaza construir una iglesia. Si no había plaza e iglesia, no había pueblo. Pero yo me imagino que esta no es la iglesia que había en aquella época, por supuesto. No, por supuesto, esa iglesia peregrinó por distintos lugares hasta que finalmente se ubicó ahí y desde entonces se ha quedado en ese lugar por siglos. Y según la memoria histórica, ¿dónde estaba esa primera iglesia de aquella época? Todo empezó en 1692 y aquí entra un personaje que merece una novela, don Francisco González de Rivera. Este hombre en 1692 decide pedir autorización y crear una iglesia. Se lo autorizan y coloca la iglesia, por supuesto, en sus tierras, en Managuaco. Y esa iglesia la pone bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, porque Rosario se llamaba su esposa, que por cierto era bisnieta de García Holguín. Y allí comenzó la historia de esta iglesia que estás viendo aquí. No había, cuando González de Rivera coloca su iglesia en Managuaco, que era una pequeña ermita, todavía los holguineros no tenían el deseo de construir un pueblo. Después eso va pasando en dependencia del poder de los vecinos que estaban disgregados por todo el territorio. Y entra otro personaje igual de célebre, igual propio para hacer una novela, María de las Nieves Leite y Rodríguez. Esta mujer había venido de Dominicana, se casó aquí, tuvo una prole enorme, prole que fue casando con los hijos de los principales patricios de la zona. Fíjate que dicen que de 405 almas que había en el territorio, ella tenía enlace de sangre de algún tipo con 197 y eso le daba un poder tremendo. Y María de las Nieves decide que si tenía tanto poder llevarse la pequeña ermita de Managuaco para su hacienda, para las Guasumas. Eso es un lugar que queda cerca de donde está ahora el cruce de Purnio y efectivamente lo Guasumas, consiguió. no Guasimas. Guasumas era como en la época se le decía a ese árbol que nosotros conocemos ahora como guasimas. Para allá se llevó la iglesita en 1710 por ahí aproximadamente. Me imagino que una ermita muy pobre, ¿no? Sí, de horcones, tablas, techo de guano probablemente. Bueno, allí la tuvo. Pero fíjate que ya en esta época se está pensando, 1710, en crear un pueblo. Y finalmente se decide que ahí, en ese lugar donde la estás viendo, y por tanto traen la iglesia de las Guasumas y la colocan en este lugar. Eso fue 1716 aproximadamente. Vamos a acercarnos a la iglesia y me sigues contando toda esta parte de la historia, ¿te parece? ¿De acuerdo? Vamos. ¿Quién asumió, digamos, los gastos del traslado de la iglesia? Porque eso lleva dinero. Lleva dinero, pero fíjate, una iglesia construida como aquella no había tanta dificultad en trasladarla. Era pobre, era pobre. Era muy pobre. Lo importante era el terreno donde iba a estar. Y aquí en esta zona estaban los Ávila, que desde entonces empezaron a ser uno de los patricios más importantes de todo este territorio. Tú hablando de eso, yo me imagino en este lugar donde estamos, a partir de investigaciones arqueológicas que se han hecho, que el cementerio, aquí había el primer cementerio que hubo en Holguín. ¿Fue así? Sí, se pudiera decir, aunque no un cementerio tal cual lo entendemos. Mira, era costumbre en la época que los enterramientos se hacían en la iglesia, dentro del edificio o fuera para los pobres. Dentro los ricos, fuera los pobres. Fuera los pobres. Ahora, cuando la iglesia se colocó en este lugar, no estaba ahí mismo donde la ves.
estaba más al centro de la plaza. Entonces el cementerio era casi pegado a la iglesia, Sí. en esta zona de aquí. La iglesia debió estar en esta parte de aquí, por donde está la glorieta. Posteriormente se decide echarla hacia atrás para que quedara abierta la calle San Isidoro. Y cuando corren la iglesia hacia atrás, se corre el edificio. Pero no se sacan todos los enterramientos y se llevan para aquel lugar. Claro. Por eso es que cuando se han hecho arreglos en el parque o se han hecho trabajos arqueológicos, han aparecido restos de difuntos. Y hay ejemplos de cómo se hacían esos enterramientos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se ha dejado para que se vea cómo se hacía, sería de lo más curioso ir a verlos. Vamos allá, vamos allá. ¿Cómo está? Muy bien. Todo bien, todo bien. Buenos días. ¿Podemos pasar? Gracias. Interesante esto, César. Ciertamente. Mira, aquí como ves, así era como se hacían los enterramientos. Y cuando se hacen todas las restauraciones, se deja este espacio para que el público que asiste a la iglesia pues vea cómo era que bajo el piso de la iglesia se hacían esos enterramientos y así mismo como estos debieron quedar otros en la parte de la plaza. También hay quienes dicen que hasta aquí llegaba justamente la iglesia Sí, en sí. aquella época. Dicen que cuando estaba en el centro del parque, aquí era el final, que esta es una de las últimas tumbas. Y se trasladó. Claro, cuando la iglesia se corre, entonces lo que quedaba al final de la iglesia ahora queda a la entrada. Y este retablo, hermosísimo, tiene una historia que lo conecta con las guerras patrias cubanas y que deberíamos de narrar. Una historia que mejor puede acercarnos a ella. ¿Quién mejor que el párroco de la propia iglesia, Francisco por favor. Espósito? Bienvenido. Gracias, hermano. Quisiera que justamente nos hablara sobre esto. ¿Cuál es la historia del retablo, Bueno, del altar asociado? por La supuesto, historia, lo que puedo decir no es a mucho, Cuba? simplemente que este retablo vino de Bayamo. Después de la quema de Bayamo, que algunos templos se quemaron, parece que no había dónde poner este y lo trajeron para acá, para Holguín. Él contaba con un solo cuerpo, el cuerpo este central. Arriba tenía el escudo de los dominicos, de los padres dominicos. Después se ha cambiado, se amplió, estas dos hornacinas de aquí se ampliaron para poner estos santos, pero manteniendo su estilo, o sea, que el valor histórico es que es de Bayamo después de la quema de Bayamo. Que Para preservarlo. Para Se preservarlo. traba para preservarlo. Sí, para preservarlo. Y tenemos entendido también que en esta iglesia ocurrió el atentado de quien hoy es un santo. De Santo Antonio, quien era en aquel tiempo arzobispo de Santiago de Cuba, San Antonio María Claret. Y usted nos cuenta ese hecho, incluso yo sé que tienen representaciones del arzobispo en la iglesia y pudiéramos ir hasta el lugar donde ocurrieron los hechos. Vamos, si quiere, pues vaya, vamos. Vamos allá. Padre, ¿y quién era Claret? Bien, Claret, hoy en día santo, reconocido por la iglesia así por su vida misionera y su vida de santidad, fue arzobispo de Santiago de Cuba. Y en una visita que hizo a Cuba, a su diócesis, que abarcaba todo lo que era el oriente y hasta Santa Clara, más o menos todo eso, la mitad de la isla, al llegar aquí a Holguín, en visita canónica le llaman la visita, le hicieron un atentado en la cara y ahí este artista ha representado el momento en que él recibe la cuchillada aquí saliendo del templo de San Isidoro. Sí, Una noche. César me ha dicho que no fue específicamente dónde fue. Cuando va saliendo En la salida hacia lo que hoy es Luz y Caballero, ¿verdad? Así. La calle de Luz y Caballero. Así hasta Luz y Caballero. ¿Podemos llegar allí Sí, también? también podemos llegar. Padre, y Claret predicó desde este púlpito, decía. Desde este púlpito, que en aquel entonces no estaba aquí, estaba en aquella columna de ahí, primera columna de ahí, que era un lugar, como no había micrófono, pues el sacerdote se ponía en el lugar alto para que todo el pueblo le oyera en el templo. Y después que concluye la misa, el padre va a salir. El padre una noche sí sale
Padre Claret sale por esta puerta de aquí, a donde vamos a ir ahora, que es aquí la puerta que da a la calle de los Caballeros, y ahí recibió la cuchillada. César, yo pensando, una iglesia con mucha historia que no se quedó con esa denominación solo de iglesia, ¿verdad? En 1979 es ascendida al rango de catedral de la diócesis. ¿Quién ascendía a ese rango? Tiene que ver con la división de la propia antigua y grande diócesis. Holguín Las Tunas se convierte en diócesis y esta, San Isidoro, se convierte en la iglesia principal de toda esa diócesis. O sea que había otras iglesias también muy importantes, aunque quizás no con esa denominación aquí en Holguín. La hay, y también con una historia de siglos. ¿Cuál sería esa iglesia que debemos conocer para ser testigos de los tiempos? Si estamos hablando de las más antiguas de la ciudad, entonces San José. Vamos allá. Fue en 1819 el teniente gobernador de la ciudad, don Francisco de Sayas, por cierto, el abuelo de Julio y Belisario Grave de Peralta, construye esta iglesia, San José, y la hace como auxiliar de San Isidoro. Claro, no era esta iglesia que estamos viendo ahora. De la vieja iglesia queda el campanario y queda los laterales. Las naves que están a su alrededor, esas fueron construidas a partir de 1950 aproximadamente por el tremendísimo arquitecto holguinero Luis Felipe Rodríguez Colón. La historia y la arquitectura de nuestros parques e iglesias en el centro mismo de Holguín son parte inseparable de nuestra cultura y por suerte sus múltiples valores permanecen vivos hoy como fieles testigos de los tiempos.